Hello and welcome to the 50th New Directors, New Films presented by Film at Lincoln Center in the Museum of Modern Art. My name is Tyler Wilson. I'm a programmer from FLC as well as one of the members of the festival selection committee. And I'm thrilled to be joined by Ainhoa Rodriguez to discuss her feature, Destello Bravio. Ainhoa, hello. Thanks for joining me today. Thank you very much. I'm very happy to be here with you. Yeah, likewise. I should also say we have Cordelia Montez here, who's assisting with interpretation. Thank you, Tyler. But yeah, I know I'd maybe want to start by thanking you for sharing your film with us, New Directors. I watched it again last night, and you know, even on my computer, I just find this film so spellbinding, really. You know, visually it's stunning, and you know, even where you place the camera is continuously surprising and inspired. You know, in the way you pick up certain idiosyncrasies of the characters or of the location itself, and the sound design too. Really, I think takes this film into a dreamy plane. So I'm eager to hear your ideas about, you know, these elements specifically, but maybe before we get there, can I ask you to tell us a bit more about your connection to this village that you filmed in, how you got there and decided to make this film? Perfect. I'm going to explain in Spanish, please. Yo provengo de Extremadura, que es una pequeña zona, o sea, que es una zona al suroeste de España, y mis padres son de Tierra de Barros, que es una zona de Extremadura, que es donde hemos rodado la película, en un pequeño pueblo. Si quieres traducirme. So I'm from Extremadura. My family is from Extremadura. It's in the southwest region, and my family is from Tierra de Barros, which is the place where we actually filmed. Entonces, yo había trabajado con un grupo de mujeres en talleres de cine, mujer y miradas no normativas por zonas rurales, donde analizábamos cine y poníamos en común las diferentes perspectivas y cómo a las mujeres se nos ha retratado, ¿no? Entonces decidí que me apetecía mucho hacer una película, un largometraje en la tierra de la que provengo, en la zona de donde provienen mi padre y mis abuelos paternos, y trabajando con no actores, no actrices, y decidí que la forma de introducirme allí era a través de unos talleres con un grupo de mujeres que reuní en este pueblo, ¿no? Que se llama Puebla de la Reina. So I went to this area, and in this area we were doing some workshops with women from these small towns, where we looked at different perspectives of the portraits that are put out about women in film. And it was, and I decided that I wanted to make a film with in the town, in the place where my dad and my paternal grandparents were from. And I figured that the best way to do this was to introduce myself to this atmosphere and to this place through this workshop with these women. Fui a un pueblo donde no conocía a nadie, porque necesitaba un pueblo pequeño para hacerme con él. Y lo que más me apetecía era rodar con no actrices y no actores, porque la materia prima que te colocan delante es tan apasionante, tan rica, tan llena de emociones, de contradicciones, de experiencias vitales, que es un no parar de elementos de inspiración, ¿no? Entonces, la forma que yo tenía de construir esta película, que la fui construyendo in situ, en el pueblo, era vivir en el pueblo durante un año y hacerme con él, ¿no? Y viví durante un año con rodaje incluido. Y fue absolutamente apasionante, porque al mismo tiempo que iba haciendo los castings, iba conociendo a las personas en el pueblo, iba haciendo ensayos, por lo tanto se iban estableciendo hilos narrativos, iba conociendo las localizaciones, iba pensando cómo rodaría esto, cómo rodaría lo otro, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy orgánico, muy bello, muy vivo,
una forma particular de hacer una película, pero que yo creo que ha sido esencial para que la película tenga ese carácter que tiene, ¿no? So I decided to go to the small town where I didn't know anyone, because I wanted to really come empty with it and be one with it. And I was really interested in working with non-actors and non-actresses, because I always feel that what they bring to the table is it's all of this emotion, so much passion, so many contradictions. And that was really, and that can be quite inspiring. So I decided to live in this town for 1 year and just be with it and be with the people there. And in that year, we also did the filming. And it was really a passionate moment for me, because I got to be around the people. I got to look at the different locations as I was doing it. The script came about in the same way, in a very organic way. It was a really beautiful process. And I feel that it was essential for the way that the film eventually came out. También Tyler, me preguntas estar allí, hacer esta historia también es una posición política, ¿no? Porque hacer cine también es posicionarte, digamos, políticamente, ¿no? Porque al final, si te decides contar una historia desde lo local, con no actores, decides hacer un pueblo en vías de despoblación, con no actores ni no actrices, con un acento local, particular, que incluso en España no se entiende del todo, ¿no? Porque es un acento del sur, con rostros reales, con cuerpos no normativos, con planos secuencias fijos, donde el espectador tiene que hacer un esfuerzo o tiene que compartir la historia, tiene que buscar a lo largo de ese plano las diferentes profundidades y lo que va pasando, ¿no? Es decir, exige que el espectador no se lo demos todo mascado, sino que el espectador participe de la narración y que la historia rompa con el relato tradicional. Entonces, también es uno de los motivos, porque al final hacer cine desde lo local, desde lo particular, también tiene un componente genuino y un componente de salirse de lo normalmente del sistema, ¿no? El relato el relato predominante. Tyler, also making a film, for me, this was also, I was taking up a political position, because I think when you're making a film, you take on a political position, especially when you are filming from the point of view of the local, with non-actors, with their local accent, an accent that is even difficult to understand in Spain itself. And we're looking at real faces, non-normative bodies, and even the structure of the film is non-normative. It demands of the person who's watching it to actually participate, and it breaks with the traditional structure of the mainstream film industry. And when you're looking at a point of view that is local, it can also be very genuine, and it gets you out of the dominant narrative. On that note of point of view, I'm curious if we can go back a little bit to the workshops that you mentioned, and you indicated that you were going through sort of practices of working with each of these women in terms of allowing them to rethink the way women are portrayed in film, and if I understood that correctly, or just different perspectives in general of their experience. And so I'm just wondering if you can maybe talk more about what these workshops were, and really what your initial encounters with the village, the people in this village was like, especially if they knew you were coming there to make a film. Bueno, la gente del pueblo al principio pues era la forastera, ¿no?
Y entonces tenía suspicacia, ¿no? Suspicacias, decían, ¿qué va a hacer esta mujer aquí, ¿no? Una película con nosotros. Siempre hay una tendencia también en el espacio rural de tener, bueno, pues considerarse un poco que las atenciones no van a estar puestas en ellos, ¿no? Entonces, como que no acababan de creerse que fuera a hacer una película allí. Y entonces decían, había rumores que decían, esta va a hacer una película con nosotros, pero nosotros de fondo, se va a traer actores profesionales de Madrid, ¿no? Ahora sigo si quieres contando. So at the beginning, when I got to the town, I was the foreigner, and they looked at me with suspicion. Like, they would say, oh, she's coming to make a movie. And in that rural space, many times they think that the attention is not going to be on them. And there were rumors that, they were saying that, oh yeah, she's gonna come and make a film, but with us in the background, and then she's gonna bring the real actors from Madrid. Pero yo siempre tuve muy claro que eso iba a pasar y que iba a ser difícil y que me iba a costar mucho tiempo. Era una cuestión de tiempo. Hacer este trabajo es una cuestión de tiempo, de cariño, de mimo, de paciencia. Poco a poco va creciendo, digamos, la semillita, ¿no? Que vas trabajando. Pero bueno, volviendo al tema de los workshops, como me has preguntado, de las mujeres, porque son las que no solamente están viviendo, bueno, pues una vida tradicional que además está en descomposición o en decadencia, ¿no? Ya cada vez queda menos gente joven en los pueblos y el pueblo el pueblo es un pueblo menguante, ¿no? Pero además son las mujeres las que llevan además no solamente el peso de sus vidas, de sus trabajos, sino también el peso de las familias, de los cuidados, ¿no? Y al final yo soy mujer y me iba a sentir, digamos, era importante establecer esta unión. Entonces, la forma que yo tuve de introducirme en el pueblo era que ellas me fueran presentando al pueblo. Si ellas me conocían a mí en estos talleres que fueron realizándose a lo largo de 4 meses, no se perdieron, fue un grupo de 15 mujeres que no se perdió ningún día. Alguna vez alguna faltó, pero... Y de hecho fue tan bonito que ellas son las que terminan protagonizando la película, porque ellas me iban a ayudar a acompañarme con la película, con el proceso de construcción de la película, pero ellas, la gran mayoría están en la película y en papeles fundamentales como son las bravías de la merienda y todo ese componente, digamos, de sensualidad y sexualidad femenina, ¿no? Es muy importante, sí. So really, it was really, this was a work that was difficult and that really needed time and love and patience. And you first put in that seed and then you start seeing it grow. But to get back to what you were asking me about the workshop and that focus on women, women carry much of the traditions that in a town that is slowly disappearing, they carry most of the weight of not just their own life and work, but caring for families. And at the end of the day, I'm a woman, and I wanted to tell those stories. And it was also a way for me to do those workshops. It was a way to have them introduce me to the town. It was a group of 15 women. They never missed a day. And at the end of it, they were going to help me build the film. But at the end of the day, most of them actually took on some important roles within the film, like the lunch of the bravías, where there's a lot of sexuality and sensuality within those conversations. Earlier you were mentioning, wanting to emphasize, well, essentially your perspective, their perspective, and therefore bringing out this sort of non-normative film in terms of the shape, in terms of the pacing, but even like I mentioned earlier, the visuals and just where you're placing the camera, I think is quite distinct, and the way you just handle color and the way color interacts with the tone of the film in terms of the difference of the film in terms of day and in terms of the night shooting.
So I'm just curious if you could talk a little bit about what, what ideas did you and your cinematographer have about the visuals of the film, and how did your ideas sort of interact with the stories of these actors? Ujú. Me preguntas por la distancia. Verdaderamente yo interpreto, evidentemente a mi modo, de una forma subjetiva, lo que yo he conocido en esa vivencia, en ese pueblo, ¿no? Entonces, me interesaba mucho la idea de ser un voyeur que está mirando a través de una puerta, a través de una ventana, en diferentes momentos de la vida de un pueblo, ¿no? Y que eso te diera ese relato coral y te acercara no a una historia, digamos, de estructura clásica, con un protagonista, un antagonista y principio, nudo y desenlace, con el clima entre el primero y el segundo acto, ¿no? Sino que te transmitiera una emoción, que es el sentimiento ese de frustración que tiene un pueblo ante la llegada de la globalización y la pérdida de la identidad cultural y de la vida tal y como la han conocido, ¿no? Entonces era muy interesante ofrecer esas miradas de ese relato coral. Y luego les encierro en planos secuencia fijos, que son como cuadros, para encerrarles en su monotonía y también en su belleza, ¿no? Porque también me parece que el arte tiene que de alguna manera elevar la belleza del lugar, ¿no? Al que pertenecen. Y es interesante porque invita al espectador a que vaya posando la mirada en las partes del cuadro que más le interesen, ¿no? Luego, la fotografía, y hace que el espectador tenga un esfuerzo, ¿no? Luego la fotografía tiene ese tono un tanto desaturado porque es como ese pueblo empolvado que se ha quedado suspendido en el tiempo. Y, y si quieres más adelante hablamos del sonido, pero es verdad que la película habla de esa pérdida de tradiciones, esa pérdida de identidad ante la llegada de ese mundo, ¿no? Globalizado, donde todos vamos a comer lo mismo, a pensar igual, a vestir del mismo modo, ¿no? Y lo peor de todo es que vamos a pensar igual, ¿no? Que eso es bastante aburrido. Pero también por la noche surgen los miedos y surge la idea de la fábula y de la fabulación, ¿no? Porque la película también habla de cómo los pueblos fabulan para encontrar un sentido a la existencia, ¿no? Y la película tiene ese deje existencial. So the way that I interpret it is really quite subjective. It comes from what I know of the town and what I learned while being there, and the way that I had structured it visually, that I wanted it to be sort of a choral, that it has many ways for you to look into it. There's many windows and many doors, and you're kind of peeking through the different aspects, which kind of diverts a little from that classical culture, a structure where you have a beginning, a middle, and an end, a climax between scene 1 and 2. And a big part of it is because I also wanted to be able to take the spectator on a journey of emotion, to be able to show the frustration that comes from being in this town that is losing its cultural identity with the arrival of mass globalization. So this is why I wanted to do this choral type of structure. And at the end, I also finished with some fixed frames, which where I wanted to show kind of the monotony of the town, but also its beauty, because I feel like the film should uplift the beauty of the surroundings of where it's at. The spectator, with the structure of the choral, the spectator is also able to pay attention or look into the places where they want to look. And it also requires, like I had said before, an effort from their part to interact with the film. The image is, I decided to
to not make it as saturated because it's suspended in time. We're in a town that is losing its heritage and its identity to a globalized world where we're all eating the same, we're all dressing the same, and worst of all, we're all thinking the same, which is frankly kind of boring. There is an element of fable within the story as well, and is how the town affronts the fear of that loss and how it uses the fables in order to cope with that sense of existence, with the existentialism that they're going through. También hay una cosa de esto de mirar diferentes partes de un pueblo que también quería recrear la vida misma, en el sentido que en la vida tú a veces hay historias que pillas al final, historias que pillas al principio y nunca sabes cómo se van a resolver y que te olvidas, y luego hay veces que hay historias que se resuelven y que ves cómo nacen y cómo se desarrollan y se resuelven, ¿no? Y de alguna manera esto también está reflejado en la película, ¿no? Hay trocitos de vida, pero también hay historias que tienen un principio, un nudo y una resolución, ¿no? y un desenlace. Pero también por encima del argumento, que parece que estamos todos como muy obsesionados con el argumento, está también un viaje sensorial, ¿no? Y un viaje emocional a través de la imagen, a través de los sentidos y del sonido, ¿no? También me parecía muy importante. And I wanted to show in the different parts of town, just as it is with life, that sometimes we come in and we come into a story at the beginning and we lose track of it and we don't know what happens with it, or we come in at the end when everything is kind of like coming together, or there's some of the stories where we get to see a beginning, middle, and an end, and it comes as well with the idea of having a journey of the senses, and I wanted to do that through the image, the sound, and all of the different effects. You know, in you know, hearing you talk about, you know, how you you conceived of the structure in terms of, you know, a chorus, you know, it makes a lot of sense. And yeah, I think summing up how we peek in on stories and the way you capture this town that, as you say, is sort of suspended in time, it all comes together in the pacing and the atmosphere of the film. And so like with that, I'm just curious in general, like how the passage of time affected your idea of this film. You know, you said you spent a year in the village and that included shooting. And so I'm just curious, you know, how surprised were you, you know, by the end result? Sort of in what ways did it, you know, disagree, I guess, with your maybe initial conception of what the film would be? Bueno, en este caso no hay una diferencia porque no es... porque yo sabía que iba a participar de un proceso evolutivo. Entonces, se ha ido construyendo, no había un guión cerrado en un principio. Ya te digo que no era el método tradicional, porque cada película tiene que encontrar su metodología. Y en este caso, la metodología de la película era construir el relato in situ. Entonces, yo tenía alguna idea de lo que quería hablar, que era como la idea de la fabulación de los pueblos, tanto católica como a lo mejor agnóstica o incluso esotérica. También estaba en mí esa idea del juego, del cine como un juego, de hacer cine como, bueno, pues como un juego donde van a participar muchos elementos y artistas, y en este caso actores naturales que han participado de forma apasionante del juego, que era imprescindible, ¿no? Y verdaderamente tenía a lo mejor alguna historia que quería introducir, pero realmente yo he compuesto las diferentes historias basándome en la vida que yo he ido conociendo allí. Entonces,
no tenía nada que reconocer porque todavía no estaba construido un guión al inicio. Pero si bien es cierto que si me preguntas que si yo reconozco mi película me ha ido sorprendiendo, nos ha ido sorprendiendo a todos porque ha bebido mucho de la vida. Entonces eso te ha ido impresionando, te ha ido atrapando y entonces yo lo he ido de forma intuitiva introduciendo. Pero yo a día de hoy, si me preguntas con todo lo duro que ha sido el proceso, porque hacer cine independiente en España, créeme que es muy difícil, si me preguntas si reconozco mi película, te digo que sí, porque me reconozco en la película y a los diferentes, como digamos, la autoría, ¿no? Porque finalmente he podido trabajar de forma libre, ya que yo me la he autoproducido, que ha sido lo que ha sido especialmente duro, pero a cambio ha ganado libertad. So if you ask me if I had any kind of expectation when I started with the film, the truth is, like, when I first came in, I had already thought that this was going to be a process that was going to be ongoing and that was going to happen in situ. So the script wasn't really quite closed. The script was always open and was always changing. And I knew I had some ideas of what I wanted to do. I wanted to talk about fables and the storytelling in these small towns, from whether these stories be Catholic or agnostic or esoteric. And I wanted, and it was always kind of a game with different elements, with different artists, with non-actors that participated passionately in that game. So the story there was nothing for me to recognize there. It took from the beginning, it was meant to be a process. And it was meant to happen as I lived in that place. But it continues to surprise me every time I see it. I feel like the film is really soaked in life. And making independent films in Spain is not easy. But if you ask me, I do recognize myself. I do recognize my authorship. And even though it was difficult, I feel, because it was self-produced, I feel like I gained a lot of freedom by doing this. I'm also curious how it felt for your actors collaborating on this film, and actually completing it. What it felt like for them to be on the other side, to having completed a film with you. I mean, I'd imagine, being a part of this allowed them to express something that they may have otherwise never expressed, and that finishing this film, seeing the film. I don't know. I'm curious if they did see the film at this point, but no, they didn't see the film. They haven't seen it. Okay. Well, in any event, I would imagine just working on this film and completing it was maybe cathartic for them. I'm wondering if if you can just speak a little bit about how they felt about it on the other end of it. I think that they have. Ellos tenían, voy a hablar I'm going to speak in Spanish. Ellos tenían la ilusión de participar en la película. Tenían miedos, tenían dudas, tenían inseguridades, pero fueron tremendamente generosos conmigo y con los diferentes miembros del equipo. Yo creo que también nosotros demostramos el interés y la ilusión que teníamos por el trabajo, el tiempo que le hemos dedicado, ¿no? Las horas que hemos estado con ellas y con ellos. Yo creía que no iba a pasar, pero se hizo la magia. Creía que iba a pasar, si no hago esta película, pero siempre intuía las dificultades, ¿no? Y sin embargo, no pasó nada, o sea, todo el mundo se comprometió, dio su palabra y la cumplieron. Hay una cosa muy importante del trabajo con actores, que es cuando tú trabajas con actores profesionales, digamos que el actor profesional de alguna manera se adapta al vestido que tú ya tienes construido, ¿no?
y ya adelgaza por un lado o se introduce el vestido como puede. Sin embargo, cuando trabajas con actores naturales, eres tú la que haces el viaje hacia ellos y la que tienes que ir adaptando el vestido a sus necesidades, sacarle por un lado, meterle por el otro, cortarle, ponerle una hombrera, hasta que se sientan cómodas en su vestido y lo sientan suyo, y entonces hablen, el personaje, no sean el personaje, sino que el personaje sea ellas, y defiendan, y que cada cosa que digan la sientan, la entiendan. Entonces muchos de ellos, muchas de ellas eran el personaje, otras no, pero terminaron siéndolo, ¿no? Y eso es mucho tiempo de ensayos, de dedicación, de cariño. Pasaron absolutamente de todo, cosas divertidas, cosas no tanto, pero lo más importante es que ellas tenían que ser las que mejor se iban a interpretar. No podía haber ningún otro actor que hiciera mejor ese personaje que ellas mismas, ¿no? Entonces yo fui muy exigente en eso. Y se quejaban un poco, ¿no? De las horas que teníamos hablando, muchas veces preparando, bailando, jugando, pero yo creo que lo hemos conseguido. So at the beginning, the people in the town, they were quite fearful. They had a lot of doubts, insecurities, but they were very generous with me and our team. They were able to see the interest and the time, the hours that we spent with them. And at some point, I didn't think that it was going to happen, but they gave their word and followed through. And there's one thing that happens when you're working with non-actors, and the thing is that a professional actor will adapt to the wardrobe. They'll lose weight, they'll tuck it in, they'll adapt themselves to the wardrobe. And with a non-natural actor, what you do is that you bring that dress to them. You bring the wardrobe to them. That if you have to let it out a little, if you have to add something else, you do it so that it fits them. Because what I wanted was for them to feel comfortable in what they were going to say and what they had understood to be their role. And we spent a lot of time in rehearsals. It took a lot of dedication and care and love. And in that time, there were some funny things that happened, some not so funny things that happened. But in the end, what I wanted them to understand was that they were their best interpreters. No one else could interpret who they were better than them. So that needed to reflect in the wardrobe. And many of them complained about the time that it took prepping and dancing and playing all of these games to get them to where they needed to be. But in the end, I think we did it. Yo no quería paternalismos. Ellos tenían que, con ellos tenían que ser los mejores interpretándose a sí mismos o estando delante de la cámara, ¿no? Entonces, pues así lo hicimos. Y bueno, pues también de alguna manera hay muchísimas secuencias que reflejan secuencias vividas por mí en primera persona, ¿no? Pero yo bailaba, por ejemplo, con las bravías. Hemos bailado juntas, hemos comido juntas, nos hemos hartado de dulces juntas. Con el pastor yo he tenido inmensas conversaciones. No lo sé, quiero decir, ha sido un acto de fe por ambas partes y también una experiencia vivida muy, muy intensa y con un vínculo muy, muy, muy estrecho, ¿no? Era la clave. It's really been an act of faith on both parts, and it has given me a lot of life experience, and it has created some very powerful bonds. You know, with the bravillas, I danced with them, I ate with them, we stuffed ourselves with candy, and so I can see it. I can see some of this in the bits of the film, but yeah. Yeah, I certainly comes through in the film as well. And and I look forward to the time when they can see it. I would imagine maybe you want to show it to them in person. But we're running a little short on time, but I want to sneak in maybe one more question. And it's if you can just talk a little bit about
how the sound design played into all of this, because I think it is really incredible. There are you place these sort of ambient electronic noises occasionally that are overlaying a more documentary ambience. And not only that, for me it was fascinating to hear the dialogue, not necessarily or not simply just for what is being said, but also how it is being said too. And so, yeah, I'm wondering if you could just maybe speak a little bit about how you conceived of the sound in design in relation to your images. Perfect. Pues mira, la película lo que tenía que ser era todo libre creativamente, o por lo menos todo lo libre que nos permitieran los elementos, la infraestructura que teníamos, ¿no? Que ya sabemos que en el cine es fundamental la infraestructura de la que dispones. Pero bueno, entonces tenía esa parte creativa de coger elementos, bueno, pues coger elementos del suspense, coger elementos del documental, en fin, de una forma intuitiva según como herramientas a concebir la historia, ¿no? Entonces la película se mueve en muchos casos en una dualidad, esoterismo y catolicismo, surrealismo y naturalismo, ¿no? Documental y suspense, ¿no? Y eso también es llevado a la imagen y es llevado al sonido. Y esa dualidad también estaba en el sonido, ¿no? De hecho, los compositores de música y los diseñadores de sonido, digamos que se han ido ocupando espacios los espacios unos de los otros, ¿no? Porque a veces había música que eran sonidos y sonidos que parecían músicas, ¿no? Pero básicamente, en cuanto al diseño sonoro, la idea era que coger elementos del sonido directo, de las cigüeñas, que son muy típicas de Extremadura, de los insectos, del campo sonoro, y luego retorcerlos, ¿no? Como si un artesano estuviera retorciendo esos sonidos que hubiera capturado del campo. Y entonces jugar también con esa dualidad entre el día y la noche, entre la cotidianidad aburrida o no tan aburrida, pero bueno, pues la cotidianidad, ¿no? El día a día, y digamos los sueños, ¿no? Porque la película habla mucho del paraíso soñado, de la infancia perdida. Entonces, cómo el pueblo fabula y construye sus historias, ¿no? Ya sea en un ámbito con una idea más católica o, como vuelvo a insistir, de una idea más agnóstica. Entonces también el sonido se llevaba el naturalismo, el sonido naturalista, con de repente la reinvención de la realidad, ¿no? Los sonidos extraños. Igual también pasaba en la música, por ejemplo. En la música utilizamos música tradicional extremeña, las jotas extremeñas, que ves que son las canciones del folclore extremeño que bailan, que están un poco reinventadas con electrónica, y al mismo tiempo pues, otras músicas populares como el paso doble, y luego pues canciones mucho más electrónicas y psicodélicas, ¿no? Entonces estaba lo tradicional y la psicodelia también en la música, ¿no? So in terms of the music and the sound, we tried to be as creatively free as we could be with the structure at our disposal. And so we wanted to, we mixed a little bit of, what the tools at our hand, which was, suspense and documentary, and it happened quite intuitively. And there's a duality always throughout the film. You have like the esoteric and the Catholic. You have the surreal and the natural. Documentary and suspense, and that is reflected in the image and sound, and really with the sound designer and the people that were designing the music. Many times they were interchangeable because they had to go here and there. It's sort of like it all kind of comes together. With the sound, we tried to take the sound from the natural space, the sounds of the storks, which is very common there, the insects, nature, and transform it, sort of reinvent it. There was, in terms of the music, we had some traditional music like jotas that is very common in Extremadura,
and it was reinvented with electronic. We also had some natural sounds that were reinvented to make them more raw, more real. There was also an introduction of paso doble, and at the same time we had some music that was psychedelic. So it was all sort of a mix to reflect how everyone has a different way of storytelling, right? We go back to like the idea of how they build fables, and how, and in the film they talk a lot about like paradise and the dream of paradise, and everybody has a different road to get there. Y digamos que el diseño sonoro es como, empieza como si hubiera una fuerza bajo la tierra, que está como un volcán a punto de entrar en erupción, ¿no? Es un miedo latente que está todo el rato amenazante y no sabemos qué es, ¿no? Que evidentemente tiene sentido, es ese destello que va a pasar y nos va a borrar, ¿no? Del que habla la película, precisamente habla Isa, ¿no? De ese destello bravo, bravío, que nos va a borrar, ¿no? Del mapa, que va a pasar y nos va a borrar a todos, ¿no? Entonces, está esa cosa de ese volcán a punto de entrar en erupción, y eso también está en el diseño sonoro, ¿no? Y también en el deseo femenino, especialmente de estas mujeres que protagonizan Destello, ¿no? Que ese deseo siempre invisibilizado, especialmente a partir de una determinada edad, y esa sexualidad, ¿no? Invisibilizada en el cine, en los medios de comunicación, y que es también una fuerza poderosa que está bajo tierra, pero que va a estallar, ¿no? Eso pasa, esos pequeños momentos a punto que están presentes hasta que hay una catarsis, están muy presentes en la película, y obviamente el sonido los acompaña. In terms of the sound as well, we wanted it to be a kind of a latent force that is waiting to erupt. And this is for many reasons. The name of the movie in itself, El Destello, is a mighty flash, a mighty sort of thunder. And it really reflects like the idea that is something that is about to erupt, about to explode, something that is going to come out. And with the women, you can see it, the way that they have like all of these sexual energy, but that has been invisibilized. At that age, you don't really talk about it, but it's there and it's latent and it's also about to explode. So you see all of these elements throughout the movie, and it's evidently also reflected, or I wanted it to be reflected in the sound. Perhaps we should maybe leave it at that. But I know, thank you so much for your time, and again for sharing the film with us in New Directors. We're really thrilled to have it, and we hope our audience enjoys it as much as we do. And yeah, I look forward to seeing what's next for you. Thank you so much. It's a pleasure for me too.